Durante siglos, la naturaleza ha guardado secretos en los rincones más remotos del planeta. Desde las profundidades del océano hasta las cimas más aisladas, algunos animales que se creían extintos han vuelto a desafiar las expectativas científicas. A lo largo de este recorrido, exploraremos criaturas que, como fantasmas del pasado, han reaparecido inesperadamente, desde el imponente mamut lanudo hasta el enigmático monoplacóforo. Cada historia nos revela la capacidad de la vida para resistir, sorprender y, a veces, reinventarse frente al olvido. Número 1. El mamut lanudo. Imagina un mundo donde aún caminan los gigantes peludos que una vez dominaron las estepas heladas. Eso es lo que muchos creen sobre el mamut lanudo, un animal colosal que se pensaba extinto hace 10.000 años. Sin embargo, la teoría de que estos enormes elefantes aún pueden vagar por las tierras inexploradas de Siberia ha cautivado a los exploradores y científicos durante décadas. Se dice que este majestuoso mamut podía llegar a medir más de 3 metros de altura y pesar lo mismo que 4 elefantes medianos, lo que lo convierte en una auténtica bestia de los tiempos prehistóricos. No solo era su tamaño lo impresionante, sino que sus largos colmillos curvados y su denso pelaje los hacían criaturas perfectamente adaptadas para sobrevivir en las gélidas tundras. Aunque oficialmente se cree que se extinguieron hace más de 10.000 años, hay quienes piensan que podrían haber sobrevivido en pequeñas poblaciones en lugares remotos como la isla Wrangel, donde se cree que vivieron hasta hace 4.000 años. Lo más fascinante es que algunos avistamientos recientes en Siberia sugieren que estos gigantes peludos aún podrían estar caminando entre nosotros, ocultos en vastas áreas inexploradas. Incluso en el año 2012, un video capturó lo que parecía ser un mamut cruzando un río en Siberia. Las teorías sobre la posible existencia de estos animales alimentan las esperanzas de los científicos, quienes sueñan con el día en que se confirme la existencia de una población viva de mamuts. Los esfuerzos de la ciencia moderna están centrados en la clonación de estos animales, utilizando el ADN de fósiles bien preservados. De hecho, algunos científicos afirman que la posibilidad de traer de vuelta al mamut lanudo no está tan lejos, lo que podría cambiar la forma en que entendemos la extinción y la conservación de especies. ¿Te imaginas ver a estas imponentes criaturas caminando nuevamente por la Tierra? Es como si una puerta al pasado se abriera, permitiéndonos vislumbrar la majestuosidad de los tiempos prehistóricos. Número 2. El selenodonte cubano. El selenodonte cubano es una de esas criaturas que parece sacada de un cuento de fantasía. Con su tamaño diminuto y su capacidad para liberar veneno a través de sus incisivos, es como un animalito con superpoderes. Este pequeño mamífero nocturno es un verdadero sobreviviente de la historia evolutiva, con un linaje que se remonta a más de 76 millones de años. Sorprendentemente, ha permanecido casi inalterado durante todo este tiempo, convirtiéndolo en uno de los mamíferos más antiguos que conocemos. Pero lo que realmente hace al selenodonte cubano fascinante es su capacidad para segregar veneno a través de los surcos de sus dientes, algo muy poco común en mamíferos. Esta habilidad le permite cazar presas como insectos, ranas e incluso pequeños roedores, lo que lo convierte en un depredador bastante astuto. No solo es un excelente cazador, sino que también es un animal social. Los selenodontes tienden a vivir en grupos, compartiendo madrigueras y comunicándose con una serie de sonidos agudos, que incluyen chirridos y chasquidos. Se creía que este curioso animal estaba extinto debido a la invasión de especies como las mangostas y las ratas que invadieron su hábitat en Cuba. Sin embargo, en la década de 1970, un grupo de conservacionistas redescubrió a este pequeño pero formidable mamífero en las remotas montañas del este de Cuba, provocando un renovado interés en su conservación. A pesar de su redescubrimiento, el selenodonte cubano sigue enfrentando serios desafíos, como la deforestación y la fragmentación de su hábitat. Sin embargo, los esfuerzos de los conservacionistas para protegerlo continúan, y la historia de este pequeño y letal sobreviviente sirve como recordatorio de cuán frágil, pero también resistente, puede ser la vida en nuestro planeta. Número 3. El pájaro carpintero de Pico de Marfil.
Imagina los frondosos bosques del sureste de Estados Unidos resonando con el característico sonido de un carpintero. No cualquier carpintero, sino el imponente pájaro carpintero de pico de marfil, un ave que se pensaba extinta desde mediados del siglo XX. Con un plumaje impresionante y un pico poderoso, este majestuoso animal es uno de los más grandes de su especie en América del Norte. El carpintero de pico de marfil habitaba en vastas áreas de bosques primarios, donde encontraba su alimento picoteando la madera de los árboles en busca de insectos. Sin embargo, con la llegada de la tala intensiva y la destrucción masiva de su hábitat, la especie comenzó a declinar, y muchos creían que había desaparecido para siempre. Pero la naturaleza siempre encuentra formas sorprendentes de mostrarnos que aún guarda secretos. En el siglo XXI, se produjo un giro inesperado. Se reportaron avistamientos aislados del pájaro carpintero de pico de marfil en regiones remotas de Arkansas, lo que suscitó un debate acalorado sobre si realmente se había extinguido. Vídeos y grabaciones de sonido capturados en los grandes bosques de Arkansas provocaron entusiasmo entre los conservacionistas, quienes se aferraron a la esperanza de que esta magnífica ave aún estuviera con nosotros. A pesar de que las pruebas de su existencia no son concluyentes, los avistamientos recientes han impulsado importantes iniciativas de conservación. La búsqueda de su hábitat perdido ha motivado proyectos de restauración en los bosques del sureste de Estados Unidos, donde las organizaciones trabajan para proteger los últimos fragmentos de estos ecosistemas tan cruciales. ¿Será posible que esta ave siga escondida en los rincones más salvajes y recónditos del país? El misterio sigue vivo, y con él, la esperanza de que el carpintero de pico de marfil no sea solo un eco del pasado. Número 4. El insecto, palo de la isla, Lord Howe. La historia del insecto, palo de la isla Lord Howe, es un testimonio de resiliencia y de cómo la naturaleza puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. Estos grandes insectos, que se ganaron el apodo de langostas de árbol, debido a su tamaño imponente y su robusto exoesqueleto, fueron considerados extintos durante décadas. La introducción de ratas a la isla a principios del siglo XX prácticamente aniquiló a su población, y no se avistaron más desde 1920. Sin embargo, en el año 2001, el mundo natural decidió contarnos una historia completamente diferente. Unos informes sorprendentes señalaron la presencia de criaturas parecidas a los insectos palo en una remota formación volcánica al sureste de la isla. Estos informes despertaron la curiosidad de los científicos, quienes organizaron una expedición a la pirámide de Baal, un lugar remoto y difícil de alcanzar. Y lo que encontraron allí dejó a todos asombrados. Un pequeño grupo de insectos palo que había logrado sobrevivir, protegido del peligro de las ratas gracias al terreno accidentado y aislado. El redescubrimiento de este insecto fue un hito en la conservación y desencadenó un esfuerzo sin precedentes para salvar a esta especie. Se llevaron a cabo esfuerzos de cría en cautiverio en el zoológico de Melbourne, donde lograron establecer una activa comunidad de estos insectos prehistóricos. El regreso de los insectos, palo a su hábitat original, ha sido lento pero constante, con iniciativas dedicadas a la erradicación de las ratas invasoras, para permitir que estos increíbles animales vuelvan a prosperar. Con su apariencia única y su capacidad para sobrevivir en circunstancias tan adversas, el insecto palo de la isla Lord Howe se ha convertido en un símbolo de resistencia. Estos gigantes del mundo de los insectos, que fueron dados por muertos, nos enseñan que la naturaleza siempre tiene la capacidad de sorprendernos, incluso cuando creemos haberla entendido por completo. Número 5. El celacanto. El celacanto es una de esas criaturas que parece haber salido directamente de las profundidades del tiempo. Durante millones de años, los científicos creyeron que este pez había desaparecido junto con los dinosaurios hace 65 millones de años. Pero en 1938, todo cambió cuando un ejemplar vivo fue capturado en Sudáfrica, sacudiendo los cimientos de la biología marina. Este pez, que puede crecer hasta más de 2 metros de largo y pesar hasta 89 kilos, es un verdadero fósil viviente. Con sus aletas lobuladas que parecen primitivas extremidades, el celacanto ofrece un vistazo fascinante a una etapa crucial de la evolución.
cuando los vertebrados hicieron la transición del agua a la tierra, sus movimientos suaves y ondulantes, mientras nada en las profundidades del océano, son un recordatorio de su antigüedad, como si estuvieras viendo una escena de hace millones de años. Lo más sorprendente es que, a pesar de haber sido redescubierto, el celacanto sigue siendo increíblemente esquivo. Habita en las profundidades de hasta 700 metros, donde se oculta en cuevas submarinas y pasa gran parte de su vida en la oscuridad. Esta vida en las profundidades ha permitido que el celacanto sobreviva tanto tiempo, protegido de los cambios drásticos que han afectado a otras especies. El redescubrimiento del celacanto abrió una puerta a nuevas investigaciones, y desde entonces se han encontrado más ejemplares cerca de las islas Comoras y en Indonesia. A pesar de que sigue siendo un enigma para los científicos, su existencia es un recordatorio del vasto y desconocido mundo que se esconde bajo las olas. ¿Qué más podríamos descubrir en las profundidades del océano? La historia del celacanto nos invita a seguir explorando, porque nunca sabemos qué tesoros perdidos del pasado pueden estar esperando ser hallados. Número 6. El tiburón anguila. El tiburón anguila es una criatura que parece sacada de una película de terror. Con su cuerpo largo y delgado, que se asemeja al de una anguila, y sus afilados dientes en forma de tridente, este tiburón es un predador voraz que ha desconcertado a los científicos. Aunque se pensaba que esta especie estaba extinta, un avistamiento en el año 2007 cerca de Japón demostró que este fósil viviente aún acecha en las profundidades del océano. El tiburón anguila mide alrededor de 2 metros de largo y habita en profundidades que superan los 1000 metros, lo que hace que sea muy raro verlo en la superficie. Su color marrón oscuro, junto con sus 6 pares de hendiduras branquiales, le dan un aspecto verdaderamente siniestro, y cuando nada, lo hace de manera serpenteante, como una anguila, lo que lo convierte en un depredador ágil y peligroso. Una de las características más aterradoras de este tiburón son sus 300 dientes afilados distribuidos en 25 filas. Estos dientes están perfectamente diseñados para atrapar y desgarrar a sus presas, principalmente calamares, peces y otros tiburones. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, su boca es sorprendentemente grande, lo que le permite tragarse a sus presas enteras. Los tiburones anguila son criaturas misteriosas debido a su vida en las profundidades y su naturaleza esquiva. La mayoría de lo que se sabe sobre ellos proviene de la disección de ejemplares capturados accidentalmente en redes de pesca de aguas profundas. Incluso su reproducción es peculiar. Los tiburones anguila dan a luz a crías vivas, pero sin placenta, algo poco común entre los tiburones. Este depredador de las profundidades, con su aspecto aterrador y su historia evolutiva que se remonta a millones de años, sigue siendo uno de los habitantes más enigmáticos y fascinantes del océano. El redescubrimiento del tiburón anguila es un recordatorio de que aún hay mucho que aprender sobre las criaturas que habitan las profundidades del mar, donde el misterio siempre está a la vuelta de la esquina. Número 7. El tacaje. El tacaje es una de esas aves que parece haber salido de una paleta de colores. Este ave no voladora, originaria de Nueva Zelanda, está adornada con un plumaje vibrante que combina tonos azules y verdes. Sin embargo, no siempre estuvo destinado a ser un espectáculo para los ojos humanos, ya que se creyó extinto durante muchos años. El tacaje desapareció de la vista en el siglo XIX, y durante décadas se asumió que había sido víctima de la introducción de depredadores y la pérdida de su hábitat. Pero en 1948, un grupo de científicos decidió explorar las montañas Murchison, y lo que encontraron cambió la historia de la conservación en Nueva Zelanda. Para sorpresa de todos, redescubrieron una pequeña población de tacajes que vivía en esas montañas remotas. Este hallazgo fue un hito, y desde entonces se han implementado numerosos esfuerzos de conservación para proteger a esta especie. El tacaje es un ave robusta, que puede llegar a pesar entre 5 y 7 kilos, lo que la hace significativamente más pesada que otros parientes cercanos, como el puqueco. Se alimenta principalmente de plantas y vive en áreas de pastizales nativos, donde raspa la tierra para encontrar alimento. Sus patas rojas y fuertes son ideales para excavar y moverse entre la vegetación. La vida en las montañas no ha sido fácil para los tacajes.
Además de enfrentar depredadores introducidos, como los gatos y las comadrejas, también han tenido que competir con ciervos por sus fuentes de alimento. A pesar de estas dificultades, los esfuerzos de conservación han logrado aumentar la población de tacajes en los últimos años, y aunque todavía se considera una especie en peligro, el futuro del tacaje es más prometedor que nunca. Esta historia de redescubrimiento y supervivencia ha capturado la imaginación de quienes han seguido el viaje de esta ave increíble. El tacaje no solo es un símbolo de la resistencia de la naturaleza, sino también un recordatorio de que nunca debemos subestimar el poder de la conservación y el impacto que podemos tener en proteger a las especies en peligro. Hoy en día, los tacajes caminan libremente en reservas protegidas, mostrando sus majestuosos colores y recordándonos que la extinción no siempre es el final. Número 8. El delfín Baiji. El delfín Baiji es una criatura que una vez gobernó las aguas del río Yangtze en China, pero su historia es una mezcla de tragedia y esperanza. Durante siglos, este elegante cetáceo fue venerado en la cultura china, conocido como el dios del Yangtze, y se movía grácilmente por el río más largo de Asia. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, la industrialización y la contaminación comenzaron a afectar gravemente su hábitat, y la población del Baiji empezó a reducirse drásticamente. En el año 2006, los científicos realizaron una exhaustiva búsqueda en el río para encontrar algún rastro del delfín Baiji, pero al no encontrar ningún ejemplar, lo declararon oficialmente extinto. Fue un golpe devastador para los ambientalistas y la comunidad científica, que consideraban al Baiji una de las especies más emblemáticas de los ríos de agua dulce en el mundo. Pero en un giro sorprendente, solo un año después, en 2007, un hombre capturó en video lo que parecía ser un delfín Baiji nadando en el río Yangtze. El avistamiento fue verificado por expertos y reavivó la esperanza de que esta especie no hubiera desaparecido por completo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por localizar más ejemplares, no se ha vuelto a encontrar otro Baiji desde entonces. El delfín Baiji es un recordatorio conmovedor de cómo la actividad humana puede impactar a las especies que dependen de los ecosistemas acuáticos. A diferencia de otros delfines, el Baiji tenía una forma de nadar única, con un hocico largo y estrecho que lo hacía inconfundible. Además, su piel gris pálida le daba un aire fantasmal que hacía que pareciera más un mito que una criatura real. Aunque el futuro del Baiji sigue siendo incierto, su posible reaparición ha inspirado nuevas iniciativas para proteger a otras especies que habitan el Yangtze. El río, que alguna vez fue el hogar de este dios del agua, ahora enfrenta nuevos desafíos con la presencia de la presa de las tres gargantas y la contaminación. ¿Podrá el Baiji tener una segunda oportunidad? Solo el tiempo lo dirá, pero su historia es un poderoso recordatorio de lo que puede perderse si no actuamos a tiempo. Número 9. El lagarto Pinocho. El lagarto Pinocho es una criatura que parece salida de un cuento, con su distintiva y larga nariz que inmediatamente llama la atención. Este curioso reptil, también conocido como el anoli cornudo ecuatoriano, fue descubierto por primera vez en la década de 1950. Sin embargo, en menos de 10 años, los avistamientos de este lagarto se detuvieron por completo, y durante décadas se creyó que la especie había desaparecido para siempre. El misterio del lagarto Pinocho permaneció sin resolverse hasta el año 2005, cuando un grupo de observadores de aves que exploraban un bosque cercano al pueblo de Mindo, en Ecuador, se topó con un solitario lagarto caminando por una carretera. El animal fue rápidamente identificado como el anoli cornudo, un descubrimiento que emocionó tanto a científicos como a conservacionistas. Este avistamiento confirmó que el lagarto Pinocho no estaba extinto, aunque su población seguía siendo extremadamente pequeña y vulnerable. Lo que más sorprende de este reptil es su nariz alargada, que solo se encuentra en los machos. Aunque su propósito no está completamente claro, se cree que podría estar relacionada con las exhibiciones de apareamiento, lo que hace que los machos agiten sus probóscides para atraer a las hembras. Este comportamiento, junto con su apariencia única, ha convertido al lagarto Pinocho en una especie fascinante para los investigadores. Pero, a pesar de ser redescubierto, el lagarto Pinocho sigue siendo una de las criaturas más esquivas del mundo. Durante el día,
Estos reptiles se camuflan entre las ramas altas de los árboles, lo que dificulta su localización. Por la noche, sus colores se vuelven más pálidos, lo que facilita su detección con linternas, pero aún así, los científicos aún saben muy poco sobre su biología y comportamiento. Este enigmático reptil ha capturado la imaginación de quienes lo han estudiado, pero también ha generado preocupación por su futuro. La deforestación y la pérdida de hábitat siguen siendo amenazas graves para el lagarto pinocho, y aunque se han tomado algunas medidas para proteger su entorno, su población sigue en peligro. No obstante, el hecho de que haya sobrevivido en la sombra durante tantos años es un testimonio de la resistencia de la naturaleza. Con suerte, este lagarto seguirá existiendo y manteniendo su lugar en los mitos y realidades de la selva ecuatoriana. Número 10. El Nautilus. El Nautilus es una criatura que parece haber salido directamente de un libro de ciencia ficción. Con su forma en espiral perfecta y su capacidad de flotar a grandes profundidades en el océano. Este molusco ha existido durante más de 500 millones de años, lo que lo convierte en uno de los animales más antiguos que aún viven en nuestro planeta. Sorprendentemente, se creía que el Nautilus estaba extinto hasta que fue redescubierto en la década de 1950 en aguas cercanas a Fiji. Lo que hace que el Nautilus sea tan fascinante es su capacidad para controlar su flotabilidad. El animal vive dentro de una concha con múltiples cámaras, que utiliza de manera similar a un submarino. Llena o vacía estas cámaras con gas para moverse por el océano, lo que le permite mantenerse a salvo de depredadores en las profundidades. Su caparazón, adornado con hermosos patrones de rayas y espirales, lo convierte en un objeto muy buscado por los coleccionistas, lo que ha puesto en peligro su supervivencia. A pesar de su apariencia inofensiva, el Nautilus es un cazador eficiente. Utiliza sus tentáculos para capturar presas como pequeños crustáceos, y aunque su aspecto puede ser anticuado, su estrategia de caza es moderna y eficaz. Este molusco es un maestro de la supervivencia, habiendo resistido múltiples extinciones masivas que eliminaron a otras especies a lo largo de los millones de años. El Nautilus no solo es un fósil viviente, sino también una ventana a los tiempos antiguos, cuando los mares estaban dominados por criaturas que hoy solo conocemos a través de fósiles. Aunque ha logrado sobrevivir a lo largo de eones, el Nautilus ahora enfrenta nuevas amenazas debido a la recolección excesiva y la contaminación de los océanos. Los esfuerzos de conservación están en marcha para proteger a esta especie icónica, pero su futuro sigue siendo incierto. Ver a un Nautilus vivo en su hábitat natural es como observar una reliquia viviente, un testimonio de la increíble capacidad de adaptación de las especies. Este molusco ha demostrado ser un verdadero sobreviviente, resistiendo las pruebas del tiempo y recordándonos cuán asombrosa puede ser la vida en la Tierra. Número 11. El perro de monte. El perro de monte, también conocido como perro venadero, es una especie fascinante que parece salida de las leyendas de los bosques tropicales de América del Sur. Con su cuerpo robusto y patas cortas, este cánido de aspecto singular es un sobreviviente de tiempos antiguos y durante años se creyó que estaba extinto. El perro de monte fue descubierto por primera vez en cuevas brasileñas a principios del siglo XIX, pero luego desapareció de los registros científicos, lo que llevó a la creencia de su extinción. Sin embargo, en la década de 1970, un zoólogo redescubrió a esta esquiva especie en los bosques de Paraguay, Bolivia y partes del norte de Argentina. Esta criatura se ha ganado el apodo del lobo del infierno verde, debido a su habilidad para moverse en los densos y espinosos matorrales de la selva tropical, donde pocos animales son capaces de sobrevivir. A pesar de su pequeño tamaño, es un depredador formidable que caza en manada, lo que le permite enfrentarse a presas mucho más grandes que él, como capibaras y tapires. El perro de monte es una de las pocas especies de cánidos que prefiere el agua. Es un excelente nadador y cazador acuático, utilizando sus patas parcialmente palmeadas para moverse con destreza por los ríos y arroyos de la selva. Esta habilidad, combinada con su sociabilidad, lo convierte en un cazador eficiente que puede coordinarse con otros miembros de su grupo para atrapar a sus presas. A pesar de ser redescubierto, el perro de monte sigue siendo una especie rara y difícil de avistar. Su población está en peligro debido a la destrucción de su hábitat natural,
principalmente por la deforestación y la expansión de las tierras agrícolas. Los esfuerzos de conservación han comenzado a aumentar en los últimos años, pero debido a lo esquivo que es este animal, protegerlo sigue siendo un desafío. Con su estilo de vida enigmático y sus habilidades únicas para cazar en el agua, el perro de monte es un símbolo de la resiliencia de la vida en la selva tropical. Aunque su futuro sigue siendo incierto, su redescubrimiento nos recuerda que, incluso en los rincones más impenetrables del mundo, la naturaleza siempre tiene la capacidad de sorprendernos. Número 12. La esponja copa de Neptuno. La esponja copa de Neptuno es una criatura fascinante que lleva consigo una historia de misterio y redescubrimiento. Con su imponente forma en forma de copa, esta esponja gigante fue vista por primera vez en la década de 1820 en las costas de Singapur. Su tamaño era tan sorprendente que algunas personas la utilizaban como bañera para bebés, lo que generó un interés desmedido por su recolección. Durante muchos años, la esponja copa de Neptuno fue objeto de caza intensa, lo que llevó a su aparente extinción a principios del siglo XX. Sin embargo, en el año 2011, científicos que exploraban las aguas cercanas a la isla St. John's, en Singapur, hicieron un descubrimiento asombroso. 2 ejemplares jóvenes de la esponja copa de Neptuno estaban vivos y en buen estado de salud. Este redescubrimiento fue como encontrar un tesoro submarino, ya que la esponja había desaparecido de los registros durante más de un siglo. La esponja copa de Neptuno puede crecer hasta más de 1 metro de altura y ancho, lo que la convierte en una de las esponjas más grandes del mundo. Aunque su apariencia es tranquila, es una verdadera superviviente de los mares. A lo largo de su vida, esta esponja filtra el agua del océano, alimentándose de pequeñas partículas orgánicas, lo que la convierte en una pieza fundamental para el equilibrio de los ecosistemas marinos. El redescubrimiento de esta esponja despertó el interés en su biología, ya que crece a un ritmo mucho más rápido de lo que se pensaba. Los científicos que han estudiado a los ejemplares jóvenes descubrieron que, en solo unos meses, habían crecido varios centímetros, algo notable en comparación con otras especies de esponjas que suelen crecer de manera mucho más lenta. A pesar de su reaparición, la esponja copa de Neptuno sigue siendo una especie extremadamente vulnerable. Las amenazas a su supervivencia incluyen la contaminación marina y la caza ilegal para su uso en colecciones privadas. Sin embargo, los esfuerzos de conservación están comenzando a tomar forma, y las esperanzas de que esta especie pueda recuperarse y prosperar de nuevo son más fuertes que nunca. La esponja copa de Neptuno es un recordatorio de que la vida marina aún guarda muchos secretos, y su redescubrimiento es una prueba de que incluso las especies más inusuales pueden tener una segunda oportunidad de sobrevivir en los océanos del mundo. Número 13. El sapo partero mallorquín. El sapo partero mallorquín es una criatura diminuta con una peculiaridad que lo distingue de otros anfibios. Los machos llevan los huevos fertilizados enrollados alrededor de sus patas traseras hasta que eclosionan. Este comportamiento único le otorga su nombre de sapo partero, y su historia es tan fascinante como su biología. Creyéndose extinto desde tiempos antiguos, el sapo fue redescubierto a finales de los años 70 en los arroyos escondidos de la Sierra de Tramontana, en Mallorca, lo que generó un gran interés por su conservación. La historia del sapo partero mallorquín está cargada de desafíos. Durante siglos, la introducción de serpientes por los romanos y otros depredadores invasivos en la isla había reducido drásticamente su población. Esto, sumado a la pérdida de su hábitat natural, llevó a la creencia de que este pequeño anfibio se había extinguido. Sin embargo, el descubrimiento de una pequeña población viva a finales del siglo XX trajo una ola de esperanza. Los esfuerzos de conservación que siguieron a su redescubrimiento han sido notables. Programas de cría en cautiverio se iniciaron casi de inmediato, y los primeros sapos nacidos en estos programas fueron liberados en la naturaleza en 1989. A pesar de que la especie sigue siendo vulnerable, ha logrado prosperar en las áreas protegidas de la isla, y hoy en día sus números han mejorado significativamente. El sapo partero mallorquín es un ejemplo de cómo la perseverancia y el esfuerzo humano pueden revertir el destino de una especie que parecía perdida. Su estilo de vida,
en gran parte nocturno, lo hace un habitante esquivo, lo que ha contribuido a su supervivencia en los rincones más remotos de Mallorca. Aunque aún enfrenta desafíos, la historia del sapo partero es una historia de éxito en la lucha por la conservación de las especies más amenazadas. Número 14. El pecarí xicoan. El pecarí xicoan, a menudo conocido como el cerdo del infierno verde, es un mamífero robusto que habita las zonas más inhóspitas del Gran Chaco sudamericano. Se creía extinto hasta su redescubrimiento en la década de los 70. Este peculiar animal se ha adaptado perfectamente a su entorno árido, con su densa piel y sus largas patas que le permiten caminar entre matorrales espinosos, evadiendo a los depredadores y soportando condiciones extremas. Este tímido habitante de la selva ha desarrollado una notable capacidad para sobrevivir en un ecosistema tan hostil. Su hocico especializado y su dieta variada, que incluye raíces, frutos y pequeños invertebrados, le permiten prosperar en áreas donde otros animales no podrían sobrevivir. Además, el xicoan se mueve en manadas pequeñas, lo que les proporciona mayor protección y una organización social sofisticada que les permite cazar y protegerse mutuamente. El xicoan es considerado un animal fantasma debido a la dificultad para avistarlo en estado salvaje. Prefiere las áreas densamente arboladas, donde su pelaje oscuro y su capacidad para moverse sigilosamente entre la maleza lo hacen casi invisible para los observadores. Aunque su población está en peligro debido a la deforestación y la pérdida de su hábitat, sigue siendo un símbolo de la naturaleza indomable del Gran Chaco. Hoy en día, los esfuerzos para proteger al xicoan están más activos que nunca, con programas dedicados a preservar las áreas donde habita y a estudiar sus hábitos en la naturaleza. Aunque sigue siendo una de las especies menos conocidas, su redescubrimiento ha renovado el interés en la biodiversidad de esta región y en la necesidad urgente de conservar estos espacios. Número 15. El Dunkleosteus. El Dunkleosteus es uno de los peces prehistóricos más temidos que haya existido. Este depredador colosal, con su mandíbula afilada y su cuerpo acorazado, era el rey indiscutible de los mares hace más de 300 millones de años. Sin embargo, en un sorprendente giro de los eventos, un buzo experimentado que exploraba las profundidades del océano cerca de la costa de California hizo un descubrimiento escalofriante: un Dunkleosteus aparentemente vivo nadando cerca de su jaula de observación. Este antiguo pez, con un tamaño que rivaliza con el de un tiburón blanco moderno, era conocido por su impresionante capacidad de aplastar presas con su poderosa mandíbula. A diferencia de muchos depredadores marinos modernos, el Dunkleosteus no tenía dientes. En su lugar, contaba con dos placas óseas afiladas que se cerraban como unas poderosas guillotinas, destrozando cualquier cosa que se cruzara en su camino. Lo que hace que el Dunkleosteus sea aún más fascinante es la posibilidad de que algunas especies hayan logrado sobrevivir en las profundidades inexploradas del océano, donde la luz apenas llega y la presión es extrema. Aunque esta teoría aún está en debate, las imágenes capturadas por el buzo han abierto la puerta a nuevas investigaciones y especulaciones sobre la existencia de otras criaturas prehistóricas que podrían seguir acechando en el abismo. El Dunkleosteus es un recordatorio de lo vasto y desconocido que sigue siendo nuestro planeta. A pesar de los avances tecnológicos, solo una pequeña fracción de los océanos ha sido explorada, lo que nos deja preguntándonos qué otras criaturas podrían estar ocultas bajo las olas. Este depredador formidable nos recuerda que la historia de la vida en la Tierra está llena de misterios aún por resolver.